Y seguimos aquí en 5 Días TV y continuando con nuestras entrevistas en el marco de la revista Líderes de la Ganadería, entrevistando justamente a referentes del sector pecuario nacional. Ya me encuentro en compañía de Elías Saad, quien es propietario de Saad Mejoramiento Genético, porque también está interesante abordar esta parte fundamental también de lo que es el rubro ganadero, el mejoramiento genético, y que mejor entender un poco también más a profundidad lo que es la parte de las consultorías. Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, contanos un poquito también de lo que es este sector tan importante, lo que es el mejoramiento genético, pero en tu caso particular estás en lo que es en la parte de consultoría. Muchísimas gracias por venir, Elías. No, por favor, Marcelo, realmente muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Es un honor realmente estar aquí, donde han pasado grandes referentes del sector y realmente me siento privilegiado ahora, porque siempre leí o también seguí por las redes, ¿verdad? Cada entrevista y realmente es una gran satisfacción estar aquí. Así que muchísimas gracias a ustedes por este privilegio. A vos por venir. Justamente, bueno, lo que quería yo profundizar un poquito contigo en este caso es, bueno, SAT Mejoramiento Genético viene a ser una consultora. ¿Cómo nace un poco este proyecto que te llevó obviamente ya a consolidarte en lo que es en el rubro de la consultoría del mejoramiento genético? Bueno, Marcelo, es realmente una pregunta que cala un poco profundo, ¿verdad? Pensando de del inicio a donde llegamos y yo creo que es recién el comienzo, ¿verdad? De lo que todavía vamos a llegar, vamos a avanzar. Yo soy realmente, no provengo de una familia ganadera, pero es una pasión que tengo desde niño, el rubro de la ganadería. Entonces, bueno, decidí estudiar algo afín, ¿verdad? Que es la ingeniería agronómica. Y luego me fui yendo hasta donde me gusta, o sea, la parte de producción animal, o sea, que son las orientaciones de la carrera. Y bueno, en la orientación me tocó estar en la cátedra de mejoramiento genético y ahí realmente descubrí mi vocación, ¿verdad? Ahí realmente me apasionó bastante y a que fue mi profesor y que es mi mentor en la parte genética, el ingeniero Carlos Ortiz, le hice saber eso. Mira, profe, a mí me gusta esto, yo quiero estar en las prácticas, y él bueno, gracias a él me dio un gran paso, me llevó a conocer a muchos profesionales, a muchos campos, entonces ahí arranqué con varios profesionales, hice varias salidas de campo, y bueno, en eso, en una de esas salidas, realmente nos fuimos a una central de toro, vi un catálogo y me impactó la cantidad de datos que contenía, toda esa información, las DEPs, la genealogía, y algo que realmente despertó una gran curiosidad, ¿verdad? Entonces ahí arrancó, me iba llevando por lo que me gustaba, ¿verdad? Entonces, bueno, con ya varios viajes, que veníamos haciendo, entonces yo ingresé como evaluador dentro del programa de mejoramiento genético de Gensis. Entonces, me fui convirtiendo en prácticamente uno de los principales evaluadores después del ingeniero Carlos Ortiz, ¿verdad? Entonces, evalué durante años y miles de animales anualmente. Entonces, eso me dio bastante eh, capacidad de observación de los animales, ¿verdad? Entonces, como ese trabajo es más o menos estacional, termina las zafras, entonces yo me quedaba con un tiempo libre. Entonces, ese tiempo libre aproveché para potenciar esto. Entonces, ¿qué hice? Realmente es muy loco. Empecé yo tenía la información, o sea, yo hacía las notas visuales sin tener información de los padres. Entonces me iba pidiendo esas informaciones, entonces empecé a hacer una estadística propia. Empecé a ver todas las notas y cuando eso todavía no era la facilidad del Excel y todo eso. Entonces me iba viendo las características que se iban replicando. Entonces veía y ciertos toros daban cierta característica. Entonces me iba viendo, bueno, tal toro es muy bueno en tal característica, otro toro en musculatura, otro en precocidad, otro en osatura, otro en racial. Entonces, una vez que empecé, año tras año yo hacía esas estadísticas y después empecé a estudiar más y me metí en la genealogía de esos toros.
empecé a ver toda su familia, todo el árbol. Interesante. Y empecé a memorizar y a memorizar y me encerraba horas haciendo esos estudios. Hasta que después dije, bueno, acá tengo que probar. No tenía campo, no tenía animales, pero eso nunca me atajó, ¿verdad? Entonces yo hacía ciertas observaciones en los campos que iba. Entonces de repente yo veía alguna deficiencia de tal característica y le decía, bueno, yo creo que tenés que usar tal toro porque eso te va a dar cierta, va a corregir esta característica. Y me iba a evaluar el siguiente periodo y eso, la característica que yo buscaba o que había deficiencia en ese campo, se iba mejorando año tras año. Entonces, en cada campo que yo iba, preguntaba qué reproductores utilizaban y me iba estudiando y yo ya sabía la genealogía, entonces ya era mucho más fácil. Entonces, yo campo que iba, trabajaba, pero daba algunos tips, ¿verdad? Claro. Y año tras año veía prueba de error, ¿verdad? Veía que en algunos la pegaba, en los otros no, entonces me iba corrigiendo, ¿verdad? A cero costo, ¿verdad? Entonces, con los años realmente eso se potenció y luego, bueno, después ya me llamaban, Elías, ¿qué toro usamos este año? Elías, ¿qué toro? Entonces dije, ahí paré la pelota. Acá hay negocio. Acá hay negocio. Claro. Y así arrancó este apasionante mundo, de esa manera. ¿Y qué año exactamente fue así que inició? Y bueno, la consultora en sí empezó en el 2017. 2017. Sí. Mira, un poco interesante. ¿Cómo es que la importancia de cuando te inculcas y te apasiona, vas curioseando, Sí. puede llegar a abrirte tantas puertas? Así mismo. Y eso nunca me atajó, como te dije, yo no teníamos ganado, no tenía campo, pero yo tenía que probar esto. Claro. Entonces, bueno, me iba probando en campo ajeno, ¿verdad? Y bueno, y también, gracias también que me confiaron, usaron, mucho como te dije, salió muy bien, en algunos no, y así nos fuimos mejorando, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, después yo ya por la genealogía ya conocía qué aportaba tal, qué aportaba el otro, entonces con mucha estadística y mucho estudio me fui ajustando, ¿verdad? Claro, totalmente. Y me imagino que también te habrás dado cuenta desde la creación de la consultora, me imagino que te habrás dado cuenta que con el pasar de los años el productor también fue teniendo más en cuenta la importancia de adquirir un servicio de consultoría. No, totalmente. Eso lo ves de esa forma que el ganadero paraguayo empezó a priorizar más esto para obviamente potenciar su productividad. Totalmente, totalmente. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo, a medida que avancemos, eh, vamos a tener que ser más productivos en todos los aspectos. Entonces, sí o sí se va a requerir cada vez de más asistencia, ¿verdad? Entonces, o sea, hoy ya es más fácil, antes era un tabú, era muy difícil, cada productor, cada familia realmente hacía o lo que escuchaba, pero hoy no, hoy se volvió bastante técnico, ¿verdad? O sea, en los campos donde yo asesoramos, hay también nutricionistas, hay reproduccionistas, o sea, hay diferentes técnicos, diferentes tipos de asesoría, ¿verdad? Que hoy nos complementamos entre todos para lograr optimizar los resultados, ¿verdad? Claro. ¿Y cuáles son esas preguntas de repente que tiene el ganadero cuando adquiere un servicio, por ejemplo, de consultoría de mejoramiento genético? Las preguntas más frecuentes que te hacen cuando uno empieza a adquirir este servicio. Y hay de todo tipo, ¿verdad? Porque o sea, de acuerdo al objetivo de la empresa, ¿verdad? Hay algunas empresas que entramos netamente para hacer toros, ¿verdad? Porque de repente son empresas grandes y necesitan buena cantidad de toros como de reposición, entonces ingresamos solo para eso. Hay empresas que ingresamos con doble propósito, con ese fin y de repente un poco de feria. Hay algunos que quieren netamente expo, ¿entendés? O sea, y bueno, y eso también va variando por el camino. Había clientes que me dijeron de entrada, me decían, Elías, vamos a hacer todo lo que digas, pero ni intentes meterme en animales registrados, en exposición. Y hoy son grandes referentes, grandes expositores, ¿verdad? Porque de acuerdo al producto o al resultado, uno se va avanzando, ¿verdad? Entonces, Claro. entonces, de repente, por el camino se cambió también el rumbo, ¿verdad? O sea, íbamos a hacer ciertas cosas y terminando hoy siendo grandes expositores, ¿verdad? Por La eso. firma de esa. Así que hay de todo, ¿verdad? Y me imagino que también en esta temporada en la que se acerca, por ejemplo, la expo ahí de Mariano Enrique Alonso,
¿Esa es la temporada más fuerte o de repente en todo momento, en el lapso del año, la demanda de consultoría es fuerte? ¿O cuál es realmente el momento donde el auge y estás aquí para allá de repente con las consultorías? Y realmente todo el año. Todo el año. Todo el año. Hay un pequeño, no descanso, pero en enero de repente está un poquito más tranquilo todo, ¿verdad? De repente el ganadero también va de vacaciones, o sea, los muchachos también, entonces baja un poco. Ujú. Pero 11 meses y 20 días estamos full, o sea, sin parar, no solo de repente en esta que de julio, ¿verdad? Que julio es la expo más importante, ¿verdad? Claro. Pero nosotros arrancamos las exposiciones ya desde marzo y nos vamos hasta noviembre, tenemos 11, 12 exposiciones aproximadamente, más ferias particulares y ferias que están de varias ferias en el Chaco, o sea, no paramos. Nosotros estamos ahora tipo en la mitad de camino, ¿verdad? De lo que sería el año. Claro. Y la parte más importante, ¿verdad? Que julio es todo, ¿verdad? O sea, El epicentro. es el epicentro realmente. Por supuesto. Y teniendo en cuenta, bueno, que ahora también, por ejemplo, a nivel país, tu visión a nivel país, nosotros estamos, por ejemplo, estamos ingresando últimamente a nuevos mercados. Eso da la pauta de que el ganadero empezó a invertir en genética, pero también se está haciendo un gran trabajo todo a nivel industrial, a nivel sector Sí. público, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que vos haces de la actualidad de nuestra ganadería, teniendo en cuenta que venimos de años de sequía, que vienen golpeando al productor? Todavía hay sequía, obviamente, pero este es un año también que está marchando un poco mejor en cuanto a no tanto calor Sí. que hace que de repente que no haya pasto, que no haya agua. Y te quería contar justamente tu evaluación de la actualidad ganadera paraguaya, ¿cómo lo estás viendo? Y mira, realmente estamos en un momento, como decís, bueno, ahora con mucha agua, estamos entrando en un invierno bastante tranquilo, ¿verdad? No está seco, está lloviendo, llovió mucho en el Chaco. En ese aspecto estamos bastante bien, venimos de 4 o 5 años bastante complicados, ¿verdad? Esperemos que sigamos bien a nivel climático. Yo creo que uno de los aspectos que todavía hay que mejorar, yo creo que es el momento, la previsibilidad del negocio, ¿verdad? Hace 2 meses, unos 2 meses, el precio estaba muy bien, eso alienta mucho al ganadero. Eh, cuando, cuando realmente queda un poco de plata, entonces da para las inversiones. Al haber inversión, cuando sobra un poco de plata en el rubro, porque realmente es un rubro que es un trabajo más o menos de volumen, ¿verdad? Que no es muy rentable como mucha gente piensa, ¿verdad? O sea, los números son ajustados, ¿verdad? Entonces, cuando el negocio marcha, hay mucha mano de obra. El ganadero, esa plata sobrante, invierte en infraestructura y al hacer infraestructura o mejoras, hay mucha mano de obra. Entonces eso es importante y realmente en los últimos años, como no estaba muy bien, entonces bajó esa mano de obra. Los compromisos siempre siguen, entonces se tuvo que vender un poco de la cola y bueno, estamos bajando nuestro dato que es un poco preocupante, ¿verdad? Entonces, ese es un poco mi análisis, ¿verdad? De la actualidad, ¿verdad? Que es un poco preocupante, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría realmente que el negocio sea más previsible, ¿verdad? Entonces, para poder invertir sin preocupaciones, ¿verdad? Entonces, porque en estos momentos, cuando no hay mucha previsibilidad, entonces no hay inversiones, Claro. la gente no se juega, entonces está muy expectante, entonces eso afecta a toda la cadena, ¿verdad? Claro, y aplica lo mismo para otros sectores. Es cuando de repente la situación no favorece en materia de precio, obviamente se ve salpicado a futuras inversiones. Totalmente. Y ahí, bueno, y ahí justamente quiero pasar una pregunta a vos. Me imagino, como me estás mucho en las expos, por ejemplo, ahora donde hay competiciones, ¿crees que la vara está muy alta realmente cada vez que ves pasar a los animales en pistas? Dimos un salto grande realmente en genética, pero cuando miras al animal en pista entrando, ¿cómo crees que el ganadero realmente supo consolidar esa importancia de la inversión en la genética
porque si miramos atrás, te hago más un recuerdo. Hace poco hablé con Hugo Idoyaga, que era el expresidente de Senaxa. Sí, sí. Me ha comentado que anteriormente había problemas de repente, eventos sanitarios que impedían que la cuestión, que como país, por ejemplo, tengamos más mercados abiertos. Sí. Y desincentivó mucho la producción ganadera. En cambio, hoy estamos unos 12, casi 13 años después de eso, y uno va a las pistas, a las competiciones y ve animales ejemplares. Entonces, es la pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? La sensación que te da ver de repente ese cambio grande que hemos tenido en cuanto a mejoramiento genético, ¿cuál es la evaluación que tenés? Y mira, estamos por buen camino, ¿verdad? Realmente es una gran satisfacción ver, así como decir, al entrar animales, ¿verdad? O sea, de todas las razas, cómo venimos mejorando a nivel país, ¿verdad? Estamos bien, pero yo soy una persona muy exigente, ¿verdad? Yo creo que hay mucho por crecer todavía a nivel de país. Tenemos, que yo siempre le digo al productor, que debemos ingresar a un programa de mejoramiento genético, tenemos que tener datos. Nosotros como estamos en la vidriera de la genética, si no nos apoyamos en la parte genética, o en la parte fenotípica, entonces yo creo que tenemos que equilibrar eso. O sea, tenemos que tener datos, tenemos que evaluar, tenemos que entrar en el genotipado, tenemos que avanzar un poco más, ¿verdad? Claro. Siempre yo soy muy, como digo, muy exigente, entonces yo pienso que nos falta aún, ¿verdad? Pero estamos por buen camino. Claro. Siempre quedan los desafíos, obviamente, pendientes. Totalmente. Y bueno, en ese sentido, y como también dando un redondeo a la nota, Elías, o sea, aquella persona que de repente esté interesada en querer incursionar en el mejoramiento genético, puede ser también un ganadero que vio así, estuvo recorriendo mucho y se da cuenta de que, bueno, qué interesante es este mundo del mejoramiento genético. ¿Qué consejo clave podrías darle para que sepa qué aspectos qué errores no cometer al momento de iniciar? Equivocarse siempre va a pasar, Sí. pero ¿qué recomendación le darías a aquel que quiere incursionar en la parte del mejoramiento genético? Bueno, un punto clave, bueno, nosotros como a nivel país tenemos todavía ciertos déficits, ¿verdad? A nivel de índices reproductivos. Bueno, yo recomiendo, si se va a ingresar, bueno, a, a crear un núcleo genético, ¿verdad? Con las vacas que uno tiene, hacer una buena sanitación de todos los problemas reproductivos. Y bueno, si no tiene la infraestructura de hacer una inseminación, de hacer una IATF, que se compre toros mejoradores, toros que vienen con información, con test andrológico. Porque de repente, que pasa mucho a nivel país, bueno, nosotros, por ejemplo, con los clientes, si vamos a vender animales para una feria, por ejemplo, un toro para una feria, pasa por miles de filtros, pasa por análisis andrológico, pasa por análisis sanitarios, o sea, tiene muchísimo análisis, pasa por los registros, por los técnicos, si registran o no, pasan por la tarea de admisión, o sea, hay muchísimos filtros para una venta. Entonces, ahí está asegurado un reproductor que vale la pena, ¿verdad? Tiene el test andrológico que es eficiente para la reproducción. Entonces, de repente, el que inicia o quiere de repente dice, no, yo voy a usar nomás mi toro, mi cabecera, o de mi vecino, que me va a salir más barato, ¿entendés? Entonces, en ese tipo de cosas no debemos caer. Si vamos a empezar, ¿cómo empecemos? Con 1, 10, 20. Compremos algo que esté probado, algo, si bueno, por la raza que sea, ¿verdad? Entonces, de repente, si le gusta cierta raza, si da o ya tiene esa persona, entonces, que compre animales probados, toros probados, entonces, de ahí inicia. Claro. Entonces, de repente, es una recomendación a los que están empezando, ¿verdad? Porque acá no hay excusa. El que quiere, puede, y puede empezar con 1, con 2, con 1000, con 10.000. O sea, lo importante es empezar, ¿verdad? Claro, totalmente. Se me pasó un dato importante. Mencionaste razas. ¿Ustedes trabajan, por ejemplo, no tienen dramas en raza o trabajan en una raza de cabecera? Y mira, yo realmente, con lo que hacía la parte de la evaluación, trabajaba con todas las razas, pero me fui orientando más por los clientes, al Nelor,
¿verdad? Y hoy estamos con los clientes con un 95%, o sea, estamos muy fuertes con el Elnor. Mira, Después viene Brangus a continuación, ¿verdad? Pero te digo, o sea, me fui yendo de esa manera, ¿verdad? claro. Entonces nos fuimos avanzando y hoy el 95% de los clientes son criadores en Elnor. Interesante ese dato. Perfecto, Elías. Bueno, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos brindaste el día de hoy. También es bueno aprender, obviamente, de parte de hoy, que también de repente aquel productor que esté viendo sepa también un poquito de la importancia de la consultoría para mejoramiento genético. Así que muchísimas gracias, Elías, por tu No, tiempo. por favor, muchas gracias a ustedes realmente por tenerme en cuenta y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten y bueno, vamos avanzando. Perfecto. Bien, Elías Saad, propietario de Saad Mejoramiento Genético, estuvo con nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más información.